Yo coincido con quienes me han antecedido en la palabra en la importancia de este debate sobre la implementación del acuerdo, sobre todo por el momento en que se realiza, el momento en que se anuncia el inicio de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que ya ha realizado algunos ciclos, y ahora con las mal denominadas disidencias. Y esperamos que en lo sucesivo pues se sigan haciendo anuncios de apertura de diálogos y conversaciones, tanto con otras insurgencias, pero también con los grupos denominados criminales de alto impacto. Porque como partido surgido de un acuerdo de paz, como desintegrantes de una organización insurgente, estamos convencidos que el destino de nuestro país no puede seguir siendo la violencia, una guerra eterna, los conflictos resueltos por la vía de la fuerza y no en el marco de lo que debe ser la convivencia democrática. Por eso, lo primero que queremos dejar aquí sentado es que como firmantes de los acuerdos de La Habana, así preferimos llamarlo nosotros porque nos parece que se le hace justicia a un gobierno, a un Estado y a un pueblo que en medio de sus carencias no ha dudado en ponerlo todo en beneficio de la paz de nuestro país, y me refiero a Cuba. Por eso nosotros preferimos llamarnos y referirnos a los acuerdos de La Habana, entre otras cosas porque allí nos alojaron de manera generosa para que pudiéramos culminar exitosamente la firma de ese acuerdo. Y entonces, como firmantes de ese acuerdo de paz, estamos convencidos que es la solución por la vía del diálogo, la solución política de los conflictos, lo que debe estar al orden del día, no solamente en la sociedad colombiana, sino en cualquier sociedad. Y por eso saludamos, acompañamos y acompañaremos sin vacilaciones la política del presidente Gustavo Petro, que ha dado en denominarse la paz total y que busca, partiendo del reconocimiento de múltiples, diversos conflictos sociales, políticos, armados, ambientales, darle solución a esas múltiples violencias que no cesan, desafortunadamente, en nuestro país. Y por eso nos parece de la mayor importancia este debate en este momento. Y desde luego saludamos que sea convocado por integrantes de la bancada de gobierno, pues nos permite hacer esa reflexión seguramente hasta de manera más desapasionada, objetiva. No voy a ahondar en elementos que han mencionado aquí, que reconocemos como avances, quizás el mayor de ellos, la voluntad política expresada por el presidente Gustavo Petro de avanzar en la implementación integral del acuerdo de paz firmado en La Habana, porque como ya se ha mencionado aquí, sin ese acuerdo sería imposible, sin la implementación de lo acordado sería imposible avanzar en otros acuerdos, sería inimaginable. Y por eso queremos poner el énfasis aquí ahora, reconociendo, repito, la voluntad expresada, la decisión política, el compromiso del gobierno nacional con la implementación del acuerdo en algunas preocupaciones. Me voy a centrar esencialmente en las preocupaciones que tenemos desde la bancada del Partido Comunes en relación en el compromiso
del gobierno y de la bancada de los partidos de gobierno con aprobar las reformas que darían desarrollo normativo a la implementación del acuerdo. Porque nos parece que allí hay que poner un énfasis importante, entendiendo que hay un elemento que es central y que nosotros hemos venido defendiendo a lo largo de estos años, y es la integralidad del acuerdo. Es decir, no se puede hablar de la voluntad política y del compromiso de la implementación del acuerdo vulnerando su integralidad. Ese acuerdo fue construido sobre la base de la comprensión de las bases causales y que han permitido la prolongación de esas expresiones del conflicto. Y por lo tanto, hacer un balance de la implementación de manera separada de cada uno de sus puntos no solamente es un error metodológico, sino que termina quitando la esencia del acuerdo. Por eso, para nosotros, cualquier balance que se haga de la implementación necesariamente tiene que partir de ahí, de esa consideración de la integralidad del mismo. Y entonces, si partimos al punto 1, sin lugar a dudas, lo que se ha avanzado en estos 8 meses de gobierno es significativo, es importante. Pero nos preocupa sobremanera, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento con el proyecto que crea la jurisdicción agraria. Nos preocupa que aquí en estos recintos, en los debates, en las audiencias que se han convocado, se escuche de parte de la institucionalidad, y me estoy refiriendo a las altas cortes, oposición a ese proyecto. Porque entonces le surge uno a la duda, un acuerdo de Estado, un acuerdo que entre otras cosas fue ratificado por la Corte Constitucional, incorporándolo a la Constitución, y que se nos venga a decir ahora que las Cortes o algunas altas partes de algunas de las altas Cortes se oponen a implementar esa parte sustancial del punto 1, que es crear la jurisdicción agraria. Entonces, una pregunta que nosotros le hacemos al gobierno nacional: ¿se va a empeñar a fondo el gobierno en el cumplimiento de ese punto neurálgico del acuerdo? Aquí en las exposiciones que nos antecedieron mencionaban la complejidad del problema y de la conflictividad agraria, y cómo esta es una de las bases causales de este largo conflicto. Y entonces vamos a renunciar a la posibilidad que creó ese acuerdo de que por fin los colombianos tengamos una alta corte y una jurisdicción que le dé salida a ese represamiento histórico que hay para solucionar el problema de la tenencia y del uso de la tierra en Colombia. Esa es una pregunta que deseamos que nos responda aquí el gobierno nacional y la bancada del partido de gobierno, de la cual nosotros hacemos parte. Si nos vamos a empeñar como parte del proceso de transformación de la sociedad colombiana en impulsar esas reformas que son un compromiso del Estado para con la paz del país, o le vamos a decir a quienes están en vías de firmar acuerdos que el Estado colombiano no cumple los acuerdos firmados. Esa es una pregunta que habría que responder. Y en el mismo sentido pudiéramos predicar aquí también de la reforma política, comprendiendo que desde luego el poder legislativo del cual nosotros hacemos parte tiene su propia autonomía, pero es que los acuerdos políticos existen y existe la posibilidad de construir mayorías, así como se está tratando de hacer en este momento para el Plan Nacional de Desarrollo y para otras reformas importantísimas que reclama la sociedad colombiana. Pues bien, la reforma política también es parte sustancial de ese proceso de transformación de la sociedad.
Sin esa reforma no estaríamos avanzando en la profundización y ampliación de la democracia y por lo tanto estaríamos cerrando los caminos para avanzar en la tramitación democrática, civilizada, en el marco de la convivencia, de la conflictividad que nos ha caracterizado como sociedad. Entonces son preguntas que nosotros queremos aquí plantear al gobierno nacional, porque es que nosotros en este momento tenemos una doble condición. Si bien es cierto que como comunes somos un partido político y hacemos parte de la bancada de gobierno y nos hemos declarado partido de gobierno, el Estado colombiano no puede desconocer nuestra condición de alta parte contratante de un acuerdo de paz que no solamente tiene el respaldo Tiene 2 minutos, senador. No solamente tiene el respaldo de la comunidad internacional, sino que además ha tenido el aval de la instancia más importante a nivel internacional en materia de paz, como es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces son preguntas que a nosotros nos asaltan. No me voy a referir a otros aspectos que seguramente van a ser tratados por los compañeros del partido que ocupan cargos de representación y de responsabilidad en las instancias de implementación del acuerdo. Pero sí queremos dejar 2 ideas finalmente. La primera, no puede pensarse en la construcción de ningún acuerdo de paz o de entendimiento o de sometimiento en desarrollo de la política de paz total, llevándose por delante ninguno de los elementos que son constitutivos de ese tratado de paz que nosotros firmamos en el 2016 con el Estado colombiano. Y segundo, aunque a veces parezca de formas, pero que es de la mayor importancia y trascendencia para nosotros como alta parte contratante, el Estado colombiano firmó un tratado de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y no se puede hoy en día enviarle a la sociedad colombiana el mensaje de que esa organización sigue existiendo, porque eso termina causando un daño político irreparable a ese acuerdo, pero también a la credibilidad de la paz en nuestro país, y le sirve a los enemigos de la paz en bandeja de plata argumentos para sostener que hubo un doble juego por parte de quienes estamos comprometidos en la paz y que sigamos siendo pasto de las balas de los enemigos que vienen asesinando a quienes hemos cumplido firmemente nuestros compromisos y que ya sumamos la vida de 356 hombres y mujeres firmantes de la paz asesinados. Muchas gracias, Presidenta.